Icono de Whats. ¿Cuál icono de WhatsApp? El gato de Rodríguez. Ah, es el gato de Schrödinger. Ah, sí. El que puso en el grupo fue el gato de Schrödinger y está por ahí la ecuación de Schrödinger. Sí. Sí, esa parte de la ecuación de Schrödinger por ahí. Es el gato de Schrödinger. Y abajo pues está una superficie y esta superficie pues sería el espacio-tiempo curvándose. O sea, básicamente es relatividad y cuántica. Que no se ha podido juntar, ¿verdad? Pero bueno, es eso. Además es el mismo. Además es el mismo que uso. Que tengo de luego para el otro grupo que tengo. Para el grupo de física moderna. Entonces, ya está. Vamos a empezar con la lista. Voy a guardar esto. 5 2. Ay, yo me lo sacaba el cuatri. Este. Ya la semana llegando de vacaciones, la semana de evaluaciones, luego para el miércoles 21, para el miércoles 21 de abril hay que entrego calificaciones en tercer corte y después de eso, ahorita veo exactamente dónde, a ver, ahorita veo que voy a revisar rápidamente la fecha que tengo que entregar actas de evaluación final. Sí, mecatrónica en abril 2021. Por aquí viene el calendario de actividades. Aquí está. Lunes 26 de abril. Sí, ok. Entonces, básicamente, después del miércoles 21 de abril serían los, bueno, entre globales y pues recos, entre comillas, de tercer corte. Y para 26 de abril terminamos. Ya, bueno, ustedes nadie se fue, no, nadie se fue a reco el segundo corte, pero en la verdad no he terminado de evaluar algunos trabajos. Ojo, porque, y sí entiendo que sí me retrasé con eso. Eso es la verdad. Este, pero sin embargo, pues, ¿qué tal les ha parecido la materia? Básicamente quería tener esa retroalimentación con ustedes hasta ahorita. He estado bien, cómo explica y todo eso. He visto más comprensiones del porqué de esa ecuación, de eso de que lo que te explica de que sale de esta ecuación, que se despeja así, que también puede ser así y así, y, o sea, veo más o menos de dónde es, desde el inicio de esa ecuación Ujú. hasta todas sus variables. Sí, ¿de dónde salen las cosas, pues? Ujú. Sí, bien. Gracias. ¿Y a los demás qué piensan? ¿Qué tal les ha parecido esta materia? No sé, alguien, no sé, Vanessa. Bien, profe, muy bien explicado. Vale, muchas gracias. Acá el cuatri que entra muy probablemente de la materia, no sé qué grupo, pero no me han dicho, pero probablemente vaya a dar la materia de cinemática de mecanismos por segunda vez en el cuatri entrante. A ver qué grupo toca, este sería los grupos de sexto. Y a los que hasta ahorita están en octavo, que sería para noveno, les daría por segunda vez, por segundo año consecutivo, daría control de robots. Bien. Este, entonces, vamos allá. Estamos a jueves 25. Ok. Empezamos con la lista. García Mesa, Oscar Ernesto. Presente. Ok. Arriarán Peña, Jesús Samuel. Presente. Flores Nordal Iván. Flores Nordal Iván.
Vizcarra, no, Rivera Vizcarra Luis Antonio. Presente. González Ibarra Don Irán. Presente. Martínez García Fernando Gabriel. Presente. Barreda Zárate Guillermo de Jesús. Presente. Ordóñez Parral Luis Fernando. Presente. Gaitán Pérez Jesús Sergio Yaret. Presente. Martínez Díaz Ángela Donay. Presente. González Osuna Vanessa. González Osuna Vanessa. Ok. Ontiveros Ibarra Miguel Ángel. Presente. Garzón Estudillo Jesús Antonio. Garzón Estudillo Jesús Antonio. Presente. Martínez Yáñez Germán Gersaí. Ok. Herrera Fernández Marcelo de Jesús. Ok. Ruiz Amaro Ángel Ignacio. Presente. Ok. Presente, profe. Ortega Pardo Sergio Francisco. Ortega Pardo. No puede. No va a poder entrar. ¿Y eso? Es que falleció un familiar. Oh. Ok. Muñoz Palomares Daniel Eduardo. Profe, le está fallando el internet a muchos palomares. Ok. Osuna Sandoval Luis Enrique. Presente. Aguirre Escobedo Ismael Benjamín. Presente. Juárez González Ubaldino. Presente, profe. Julio Sarabia Kevin. Presente. Cholo González Jonathan David. Presente. Santos Rivas Geribán. Presente. Profe. Ok. Pineda Sánchez Marco Octavio. Pineda Sánchez Marco Presente, Octavio. Ok. Ramírez Aguilar Jesús Aurelio. Presente. Verdugo Aguirre Adolfo. Presente. Valdés González Eva Melisa. Moreno Sánchez Montserrat. Presente. Ok. Zapata Carlos Ángel Giovanni. Presente, profe. Mastronardi Orona Diego Antonio. Mastronardi Orona Diego Antonio. Sandoval López Jesús Ricardo. Sandoval López, ok. García Bendaño José Manuel. García Bendaño José Manuel. Profe, yo tenía problemas con el internet, le hacía buen daño. Ok. Hernández Rivera Jairo Andrés. Hernández Rivera Jairo Andrés. Presente, profe. Díaz Espinosa Sergio Miguel. Presente. Carreño Tapia José Gregorio. Carreño Tapia José Gregorio. Presente, profe. Obeso Pedrosa Josh Antonio. Obeso Pedrosa Josh Antonio. Ok. Ahí está. Ok, ahora sí empezamos. En clases anteriores, durante lo que fue de efecto fotoeléctrico, mencionamos un poco una consecuencia de la relatividad especial de Einstein. Pero la teoría de la relatividad de Einstein no fue la primera. Y de hecho Einstein, lo de la teoría de la relatividad, pues él en buena parte, él partió de algo que ya estaba hecho. En realidad estaba casi terminado. Nada más le añadió explicación a Einstein, pero realmente casi todo el trabajo lo llevó a cabo Lorentz. Con las famosas transformadas de Lorentz. Solamente Einstein juntó las piezas, vaya. Entonces,
vamos a ver un poco de lo que es relatividad. Y la relatividad de Einstein, de hecho, no fue la primera teoría de la relatividad. También tenemos la teoría de la relatividad de Galileo. Pero, sin embargo, nos proponen cosas algo distintas. La teoría de la relatividad de Galileo nos dice que ahora sí que va a depender del marco, que la velocidad de un objeto, por ejemplo, va a depender del marco de referencia del observador. Ahora entonces, y la teoría de la relatividad de Einstein, que todo, que va a depender las cosas sí del marco de referencia en el que se esté, pero la velocidad de la luz en el vacío va a ser constante y no se puede y no nos podemos mover más rápido que la luz. Pero bueno, ¿qué es la relatividad? Es la afirmación de que las leyes de la física funcionan de la misma manera en todos los marcos de referencia. Entonces las leyes de la física son invariantes en el espacio. O sea, las leyes de la física van a funcionar de la misma forma en la Tierra o en Marte. Eso nos está diciendo. Y pues Galileo nos deja las siguientes afirmaciones. Dice que al moverse un objeto, un observador que se encuentra en el marco de referencia del objeto puede afirmar que el objeto no es el que se está moviendo, sino el mundo alrededor de él. Por ejemplo, si ustedes van en un carro, ustedes porque ya conocen del carro y conocen lo del mecanismo, entonces saben ustedes que el carro es lo que se está moviendo. A pesar de que sus ojos, cuando están ustedes dentro del carro, perciben como si fuera el mundo alrededor de ustedes lo que se está moviendo y no el carro. ¿Sí? Ustedes están sentados y están quietos en su asiento y perciben movimiento. Ven moviéndose los edificios y eso. Pero ustedes ya están acostumbrados y están programados a pensar que los edificios son inertes. Es decir, que los edificios no se van a mover, que se van a quedar quietos. Pero si ustedes no tuvieran ese concepto previo, pudieran llegar a pensar que lo que se está moviendo es el mundo alrededor de ustedes y que ustedes en realidad están quietos. Y lo que nos dice Galileo es que ambas proposiciones son válidas. Ok. De la misma forma, ¿sí? Yo sé hacer un ejemplo de cuando uno, por ejemplo, lo que ha visto la luna, cuando ven el sol, también ve la luna y el sol y ve como que se está moviendo, como que lo está siguiendo, también estoy haciendo un ejemplo. Ajá, más o menos, sí. Y eso va a depender del observador también. Exactamente, va a depender un poco del ángulo de observación y de cómo uno se vaya moviendo, sí. Podría decirse que entra dentro de esto, que también podría tomarse como ejemplo. Eso también dice que de la misma forma, un observador que vea pasar el objeto puede afirmar que el objeto se está moviendo y el mundo está quieto. O sea, una persona, siguiendo con el ejemplo del carro, una persona en la calle va a decir que el carro se está moviendo y que el resto del mundo está quieto. Y la persona que está dentro del carro podría decir que es el mundo lo que se está moviendo. Ambas posturas son correctas, todo va a depender del marco de referencia que definamos como el marco de referencia inercial. Es decir, el marco de referencia que para nosotros es el que va a estar quieto. ¿Sí? Entonces podemos comparar ambas mediciones si hacemos un cambio de coordenadas dada por una matriz de transformación. Ambas mediciones nos van a tener que arrojar un vector con el mismo módulo o norma. Siendo el módulo o norma de un vector, podría decirse que su amplitud. A ver, vaya, me voy a ir a un jam. Me voy a ir a una pizarra para explicar eso. Voy a poner una pizarra. Ok, tengo que lo voy a abrir directamente desde la videollamada.
Bueno, relatividad. Ok, entonces el módulo de un vector es el siguiente. Supongamos que yo tengo un vector A, y este vector A lo puedo escribir de la siguiente forma. Por representación IJK, A1 por el vector unitario I, más A2 por el vector unitario J, esto pensando que en coordenadas cartesianas, más A3 por el vector unitario K. Ok, estos coordenadas cartesianas, ¿no? Realmente aplicaría lo mismo si fuera cualquier sistema de coordenadas. Ok, y esto también lo puedo escribir como una columna, como un vector de columna, tipo un vector vertical, A1, A2, A3. Entonces, por ejemplo, si yo hago el producto punto de un vector, de este vector por sí mismo, recordemos que el producto punto es x por x más y por y más z por z. Entonces, nosotros tendríamos que sería A1 por A1 por I, por el vector unitario I por I, más A2 por A2 por J por J, por el vector unitario J por el vector unitario J, más A3 por A3, que sería el vector unitario K, por sí mismo por el vector unitario K. Y esto cuando, bueno, aquí son multiplicaciones, son puntos de multiplicación, producto punto, y resuelve que al ser producto punto, vamos a decir que el vector unitario I por el vector unitario I va a ser igual al vector unitario J por el vector unitario J, lo cual es igual al vector unitario K por el vector unitario K, y todo esto es igual a 1. De la misma forma, en este caso el orden de los factores para estas multiplicaciones entre cantidades escalares, ojo, estas son, los estoy llamando como vector unitario, pero más bien sería como una cantidad escalar, ¿no? Y en este caso sería la parte unitaria de una componente del vector, pues. O sea, es una cantidad escalar que estoy usando para definir el eje. Y de la misma forma, bueno, aquí las multiplicaciones entre estos vectores unitarios no van a, el orden de los factores no va a alterar el producto, entonces esto I por J va a ser igual a J por I igual a J por K igual a K por J por J igual a K por I gorro. También lo podemos llamar I gorro igual a I gorro
por cada gorro. Y todo esto es igual a 0. Entonces esta multiplicación de productos puntos me da como resultado a 1 al cuadrado más a 2 al cuadrado más a 3 al cuadrado. Y esto va a ser igual al cuadrado del módulo del vector A. Entonces, el módulo del vector A, bueno, lo voy a poner aquí arriba, el módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Ese 3 al cuadrado, o visto para o generalizado ya para cualquier vector, pues si un vector v, entonces, y este vector v está expresado en coordenadas cartesianas, sería la componente en x del vector elevado al cuadrado más la componente en y del vector elevado al cuadrado más la componente en z del vector elevado al cuadrado, y la raíz cuadrada de todo esto sería el módulo. Ok, entonces dos vectores, los vectores que nos resulten en hacer la transformación tienen que tener el mismo módulo. Bien, es decir, van a tener la misma amplitud, la misma norma. ¿Su módulo o norma? Bueno, entonces vamos a tener este caso que son las matrices de transformación, que nos van a servir para representar cambios de coordenadas entre distintos marcos de referencia. Y estos van a seguir las ecuaciones que se muestran a continuación. T va a ser una matriz de transformación, R es una matriz de rotación, y P va a ser un vector de posición. Entonces, una matriz de transformación va a constar de una matriz de rotación, de una matriz de rotación y de un vector de posición. Esa sería la matriz de transformación de J, de la posición J vista desde la posición I, va a ser igual a la matriz de rotación de J vista desde la posición I, y aquí está el vector de posición de J, de la posición J vista desde la posición I, y pues un 0, que este en realidad es un vector, son 3 ceros, y este es un 1, y este 1 se coloca, bueno, este 1 y este vector de 0 se colocan para completar la matriz, y que es una matriz de 4×4. Bueno, ahí no metí un poco lo que son las rotaciones, las matrices de rotación. Ahorita los voy a poner. Necesito ver dónde quedó el jam. Ok, aquí está. Entonces, esto nos dice algo que no se puso, es de que están hechas esas matrices de rotación. A ver, esto lo voy a ajustar para separar para las matrices de rotación. Sí, ahora esto lo voy a poner aquí abajo, arriba. Módulo o norma de un vector. Y aquí abajo pongo matrices de rotación.
Estas matrices de rotación ustedes las van a ver de forma extensa cuando lleguen a cinemática de robots. Probablemente también las vean en cinemática de mecanismos. Bueno, las matrices de rotación, la matriz de rotación de J, vista desde ahí, va a estar conformada, va a ser una matriz de 3×3. Las matrices de rotación son del grupo especial ortonormal 3. Es especial porque si multiplicas una matriz de rotación por otra matriz de rotación, el resultado es otra matriz de rotación. Es otra matriz de rotación, creo que ese es el que para... Si ese es especial, ortonormal, es que... Si... Bueno, eso lo voy a poner. Esto va a ser... Va a tener los elementos XX, aquí rotación en el eje X, RXY, RXZ, RYX, perdón, RYX, RZX, RYY, RYZ, RY, perdón, aquí sería RZY, perdón, sería RZY, dice RZY, RZZ. Así quedan esas matrices de rotación. Por ejemplo, si estamos queriendo rotar algo respecto al eje Z, en Z, pues la matriz de rotación que corresponde tiene la forma de coseno de teta, que teta sería el ángulo en el cual está rotando, seno de teta, 0 menos seno de teta coseno de teta 0. No, eso sería una rotación en Z. Lo voy a poner RZ. 0, 0, 1. Si se fijan en los elementos que llevan, en los elementos tanto los elementos de la columna Z como solo en el ZZ fue un 1. ¿Por qué? Porque aquí básicamente estaríamos diciendo que cómo rotan los elementos de la parte Z, cómo cambiaría su rotación. Pero como está rotando respecto al eje Z, entonces se quedan igual, y como se quedan igual solo quedaría el 1 del elemento se le quedaría el elemento ZZ. Lo podemos pensar como, imaginen que estamos rotando un cilindro sobre su propio eje. Nosotros fijamos, bueno, voy a ponerlo aquí. Por ejemplo, estamos girando, tenemos un círculo y lo estamos girando respecto a su propio eje. En ese círculo yo voy a tener un punto azul aquí. Entonces, si yo lo giro hacia acá, entonces yo le apliqué una rotación. Yo le apliqué una rotación y ahora el punto azul quedó en esta otra posición. Ahora, ahora pensemos que esto no es un círculo.
Bueno, entonces consideremos este de acá al eje Y este de aquí al eje X. Ahora, entonces cambió su posición en X y cambió su posición en Y. ¿Sí? Cambió su posición en el plano XY. Sería menos X y menos Y. Pero ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ahora cambiemos el punto de vista desde el cual lo estamos viendo. Ahora, ese punto va a estar aquí. Aquí fue su posición 2. Y aquí fue su posición 1. Bueno, no exactamente hacer. Y aquí fue más o menos su posición 1, ¿no? Pero ahora este ya no es el plano XY. Ahora este es el plano y es Z. Entonces, entonces esto se está rotando respecto al eje Z. Entonces la posición en Z de este punto nunca cambió. Cambió su posición en Y y cambió su posición en X, pero nunca cambió su posición en Z. Por eso se llaman matrices de rotación. Nos representa cómo va a rotar un objeto. Y si hay un cambio en la posición, aquí podríamos tener alguna traslación, por ejemplo, del objeto que se mueva de forma lineal en algún eje. Con la matriz de rotación nos va a decir cambios en la orientación del objeto, o en cambios en la orientación desde el marco de referencia del cual estamos viendo el objeto. Y P, cambios que nos estamos alejando o acercando al objeto, o que el objeto se está acercando o alejando de nosotros. Entonces, ahorita lo que me interesa son estos conceptos. Y con esa matriz de rotación, de transformación, pues yo ya tengo la perspectiva completa de la nueva posición y orientación que voy a percibir del objeto con respecto a mí. ¿Está clara esta parte? Sí, profe, está claro. Ok. Luego. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más habló? Ok. Luego vamos a tener, para cuando tengamos más de una rotación, las matrices de rotación. La matriz de rotación, por ejemplo, de la posición K vista desde la posición Y, va a ser igual a la matriz de rotación de la posición J vista desde la posición Y, multiplicada por la matriz de rotación de la posición por la matriz de rotación de la posición K vista desde la posición J. Entonces aquí podemos jugar más o menos, bueno, podemos decir que como que se van eliminando aquí las verticales. Entonces así hacemos los cambios de las rotaciones. Y la matriz de rotación es del grupo SO3, especial ortogonal 3, especial por lo que mencioné, de que al multiplicar dos matrices de rotación nos da como resultado otra matriz de rotación. Y ortogonal es ortogonal porque la inversa de una matriz de rotación es igual a su transpuesta. La inversa de una matriz de rotación es su transpuesta. ¿Sí? Y para las matrices de transformación esto no se va a cumplir. Las matrices de transformación son del grupo especial euclidiano 3. Entonces son especiales. Igual al multiplicar dos matrices de transformación nos va a dar otra matriz de transformación. Igual de forma similar a con las matrices de rotación, la matriz de rotación de K, de la posición K vista desde la posición Y, va a ser igual a la matriz de transformación de la posición J vista desde la posición Y por la matriz de transformación de la posición K
vista la posición J, y pues aquí se van eliminando, se eliminan esos, están aquí en esta diagonal, ¿no? Eso lo vamos quitando. Y pues la inversa de una matriz de transformación, pues de una matriz de transformación va a ser un poco distinta. Aquí lo que tendría que hacer es primero sacar la inversa de la matriz de rotación y luego sacar la posición, pero ahora tengo que sacar la posición de cada vista desde ahí. Para eso tengo que hacer un ajuste en orientación. Entonces tengo que multiplicar la posición K vista desde ahí. Tengo que multiplicar la matriz de rotación de I vista desde K, multiplicarla por -1 y multiplicarla por el vector de posición de K vista desde I para obtener el vector de posición de I visto desde K. Por la matriz de rotación nos hace un ajuste en la orientación y luego el menos nos cambia el sentido desde el cual lo estamos viendo, porque ahora estamos viendo desde el objeto hacia nosotros. Estamos en el mismo eje, pero cambiamos cuál es el positivo y cuál es el negativo. Entonces pues tenemos estos ejemplos. Va a calcular la posición orientación del marco de referencia 2 visto del marco de referencia 0. O 0. Bueno, aquí sería calcula la posición de orientación del marco de referencia 0 visto desde el marco de referencia 2. Bueno, aquí tenemos tenemos estos marcos de referencia. Esto ahorita no me interesa tanto profundizar en este punto, así que ahorita me lo voy a saltar. Pero eso sí, esto ya si les llego a dar a ustedes la materia de cinemática de mecanismos, seguramente si lo ponga. Básicamente aquí pueden verlo, por ejemplo, aquí sería el diente de un engrane, por ejemplo, y aquí tienen el centro del engrane. Entonces el engrane va a estar rotando, entonces hay que calcular la posición del diente del engrane, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí se calcula la posición de orientación del marco de referencia 2 visto del marco de referencia 0 y la posición de orientación del marco de referencia 0 visto desde el marco de referencia 2. Bueno, aquí resulta que nosotros tenemos el marco de referencia 0 que vamos a considerar como el marco de referencia inercial. Entonces, el marco de referencia 1 está en una posición 5,5, el 5 en x0, 5 en xy, 5,5 visto desde el marco de referencia 0. Bien. Y el marco de rotación 1 pues está rotado. Tiene una rotación visto desde el marco de referencia 5 y el marco de referencia 1 está rotado visto desde el marco de referencia 0 y el marco de referencia 2 está tiene la misma orientación que el marco de referencia 1, también está rotado respecto al marco de referencia 0 y está en la posición 1,1 visto desde el marco de referencia 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar la rotación del marco de referencia 1 visto desde el marco de referencia 0. Entonces vemos los ejes visibles, va a ser el eje Y0 y el eje X0. Por lo tanto la rotación es sobre el eje Z0, son unas rotaciones sobre el eje X. Entonces esta rotación, bueno, para hacer esto vamos a sacar el ángulo con el cual este fue inclinado. Entonces 5, sacamos la tangente de -1 de 5, tangente a la inversa de 5 sobre 5. Entonces es la tangente inversa de 1. Y la tangente inversa de 1 pues es 45 grados. Pero aquí vemos que nosotros tomamos positivo en cuanto a las rotaciones cuando van en contra de las manecillas del reloj. Es decir, en este sentido. Desde el X0 hacia el Y0. Y este fue rotado en forma inversa. Fue rotado acercándose hacia el X0. Entonces es inversa, entonces fue rotado en un ángulo de -45 grados. ¿Sí? Entonces, nosotros construimos la matriz de rotación, donde respecto del marco de referencia 1, visto desde el marco de referencia 0,
0 y así queda. Como mencioné, esta sería la forma de la matriz de rotación. Y el ángulo va a ser θz. Pero θz es de menos 45 grados. Lo sustituimos. Y a la hora de sustituirlo, pues resulta que ahí les va. El coseno de una función, el coseno es una cantidad simétrica. El coseno es simétrico, ¿no? Entonces, ¿qué significa que el coseno sea simétrico? Que, a ver, si nosotros lo graficamos, vamos a poner el coseno en azul. Coseno de θ. A ver, el coseno a ver, aquí no, por ejemplo, obviamente eso tendría que estar más curvado, ¿no? Pero no soy muy bueno dibujando, que digamos. Entonces tendría que dejarlo más o menos así. Esa sería una función coseno. Y voy a compararlo con una función seno. Seno, eso va a ser seno de θ. Seno empezaría aquí. Seno. Ok, espera. Entonces, coseno de 0 da igual a 1. Ok, entonces me equivoco un poquito al dibujarlos. Coseno de 0 es igual a 1. Seno de 0 es igual a 0. Ok. Entonces el coseno es el que tengo de verde. Coseno θ. Y el de arriba, el azul, va a ser el seno. Ok. Seno de θ. Y lo estoy graficando esto con respecto a θ, ¿no? Si se fijan, la gráfica es realmente muy parecida. Simplemente tengo unos desfases. Supongan que son líneas curvas. Esta no es mi especialidad dibujar, pero vamos a hacer lo que se puede. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo verifico, este sería para 0 grados. Esto va a ser a ver aquí, esto es 0 grados. Esto es 90 grados. Este es menos 90 grados. Menos 90 grados. Aquí. Entonces ya con esto debería ser capaz de esta parte. Esto es 0 grados. 90 grados. Ya con esto tengo que hacer mi punto, ¿no? Entonces, si nos fijamos, seno, bueno, vamos a analizar primero el coseno. Coseno de 0 es 0 grados, ¿no? Coseno de menos 90 y el coseno de 90 están en la misma posición. Coseno de 90, luego voy a poner otro más. A ver, menos 180. Vamos a ponerlo menos 180 grados.
Bueno, aquí sería 180 directamente, ¿no? 180 grados. Bien. Aquí seno y coseno, ¿no? Entonces, si se fijan, vemos el coseno de menos 180. Bueno, voy a poner otra línea, una última línea para indicar. Para esto. Esto va a ser 0. Cuando este pase por aquí, este es 0. Esto de aquí. Esto aquí, la amplitud es A. Y la amplitud aquí abajo es de menos A. Si se fijan aquí, 180 grados. A ver, para el coseno. Coseno de menos 180 grados y coseno de 180 grados, ambos están en la amplitud menos A. Coseno de 90 grados y de menos 90 grados y coseno de 90 grados, ambos están en la amplitud 0. Entonces podemos decir que coseno de menos teta es igual a coseno de teta. Es simétrico. Es una variable simétrica. Y mientras tanto, para el seno, seno de 90 grados es menos A, seno de menos 90 grados es menos A, seno de 90 grados es A, ¿sí? Entonces, con esto podemos decir que la función seno es una variable, es una función antisimétrica. Es decir que, a ver, esto lo voy a poner por acá. Seno de menos teta es igual a menos seno de teta y coseno de teta es igual a coseno de menos teta. Entonces, cuando yo hago esta sustitución de teta z por menos 45 grados, dejo la diagonal principal igual. Va a ser coseno de 45 en ambos casos. Va a quedar como coseno de menos 45. Y aquí a los senos les cambio el ángulo. Y a los senos les cambio el signo. Entonces aquí me queda seno de 45 grados menos seno de 45 grados. Y así me queda la matriz de rotación. Seno de 45 grados es igual a coseno de 45 grados. Y es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ok. Entonces ya con eso tenemos esta matriz, la matriz de transformación de 1 visto desde 0. ¿Sí? Ya tenemos la matriz de rotación de 1 visto desde 0. Bien. Entonces ahora ponemos la posición de 1 visto desde 0. Sería 5, 5, 5 en X, 5 en Y. Y las usamos para construir la matriz de transformación del marco de referencia 1 respecto al marco de referencia 0. Aquí queda la matriz de rotación. Aquí queda el vector de posición. Excelente. Una vez hecho esto, procedimos a poner la matriz de... Procedimos a construir la matriz de rotación del marco de referencia 2 vistos del marco de referencia 1. Tienen la misma orientación, entonces la matriz de rotación no es otra cosa más que una matriz de identidad. Siendo la matriz de identidad todas matrices que tienen en su diagonal principal una diagonal de unos y los elementos fuera de la diagonal principal son ceros. Cuando multiplicas una matriz de identidad por otra matriz del mismo tamaño, el resultado va a ser que la otra matriz se queda igual, ¿sí? Y para poder hacer multiplicación, y para eso las matrices de identidad tienen que ser cuadradas siempre, ¿no? Entonces, y está en la posición 1,1,
Entonces aquí armamos el vector de posición del marco de referencia 2 visto desde 1. Queda 1,1, uno en Y y uno en Z. Entonces ya tenemos con esto la matriz de transformación del marco de referencia 2 vistos del marco de referencia 1. Bien. Ahora lo siguiente que hay que hacer para obtener la matriz de transformación del marco de referencia 2 vistos del marco de referencia 0, multiplicamos la matriz de transformación del marco de referencia 1 visto desde el marco de referencia 0 por la matriz de transformación del marco de referencia 2 visto desde el marco de referencia 1. ¿Sí? Así nos quedaría, esta sería 1 marco de posición de x en 1 vistos del marco de referencia 0, x1 vistos del marco de referencia 0, más x2 vistos del marco de referencia 1 por el coseno de z, menos y2 vistos del marco de referencia 1 por el seno de z, del marco y1 visto desde 0, más x2 visto desde 1 por el seno de teta z, más esto. Y aquí vamos haciendo vamos a ir sustituyendo el de z y luego ya lo paso en lo que es, y al final así nos queda la matriz de transformación. Aquí estoy poniendo todo el proceso, y así quieren ver después este proceso más a detalle, entonces esta presentación se los voy a dejar a su disposición, los voy a poner ahí en Classroom. Y después de esto, pues simplemente hacemos, de ahí de esta matriz de transformación, obtenemos la inversa, solamente le hacemos la transpuesta. La inversa es igual a la transpuesta, ¿no? Extraemos la matriz de rotación de aquí, sacamos su transpuesta, y necesitamos la matriz de rotación y la matriz de posición, el vector de posición y la matriz de rotación. Ya lo sacamos. Obtenemos la transpuesta. Y hacemos la multiplicación donde ya de la matriz de rotación de 0 vista desde 2 por este vector de posición. Bien. Y hago las multiplicaciones pertinentes, las operaciones pertinentes, y ya me va a quedar el vector de posición de 0 visto desde el marco de referencia 2, es decir, el vector de posición y marco de referencia inercial visto desde el marco de referencia 2, y ya nada más lo completo y tengo mi marco de referencia 0 visto desde el marco de referencia 2. En esta parte estoy consciente de que me fui rápido, pero la verdad es que me interesa más llegar ya a la parte de transformadas, llegar ya directo a la parte de Einstein. Ahorita estamos con Galileo. Esta parte de lo de Galileo lo van a seguir viendo seguramente en cinemática de mecanismos y en cinemática de robots con más fuerza todavía. Pero estas son las bases de cinemática de robots, es lo que quiero que entiendan. Podemos ver aquí este marco de referencia 0 podría ser la base del robot, una parte inmóvil del robot. Esta parte de 1 podría ser la primera junta del robot, y esta sería la segunda junta del robot, del Y2. Sí, eso así por ejemplo, ¿no? Así lo podrían pensar. Bien. Y pues aquí en esta parte, como había mencionado, verificamos que los módulos estén igual, que tengan el mismo módulo, tanto el módulo del vector de posición del marco de referencia 2 visto desde 0 sea el mismo que el módulo del vector de posición del marco de referencia 0 visto desde el marco de referencia 2. O sea, sacan los módulos y resulta que tienen el mismo módulo efectivamente. Entonces con eso se verifica el resultado. Bien. Entonces esa es una parte. Y lo de las transformadas de Galileo, básicamente es que si se está moviendo, si se tiene un marco de referencia y se está moviendo, esta sería la transformación de Galileo. Vamos a tener un marco de referencia fijo y vamos a tener un marco de referencia en movimiento. Y si nosotros vemos el marco de referencia
en movimiento. Bueno, el marco de referencia fijo. Ajá. Si vemos el marco de referencia fijo desde el marco de referencia en movimiento, esta sería la transformación que va. Entonces esta va a ser la transformación que tendríamos que hacer. Sería la posición del marco de referencia fijo en X, visto desde el marco de referencia en movimiento, tomando en cuenta que se está desplazando en X, sería X menos la velocidad por el tiempo. Porque nos estamos alejando del marco de referencia fijo, estando nosotros en el marco de referencia en movimiento. Pero nos estamos alejando en X. En Y seguimos igual, en Z estamos igual y en el tiempo se queda igual. ¿Sí? Y eso lo estoy poniendo así de forma rápida, ¿no? Esto es tomando en cuenta que si no hay rotación. Y me estoy yendo rápido, esto me lo voy a saltar este segundo ejemplo. Lo que quiero que se quede acá es que el de Galileo me está diciendo transformaciones, pero transformaciones únicamente en el espacio, ¿sí? Mientras que la relatividad de Einstein nos habla de traslaciones y rotaciones en el espacio-tiempo. Es decir, con Galileo, pónganle que se pueda que podamos ver un objeto más lento de lo que realmente es. Pero va a ser pero va a tener que ver ahí el efecto Doppler, etcétera, etcétera. Mientras que en la relatividad de Einstein lo que va a pasar es que el tiempo efectivamente va a ir de forma más lenta, que la longitud se va a contraer, que la masa va a aumentar, etcétera, etcétera. Se van a dar ese tipo de propuestas, ¿sí? Aquí nos dice, la relatividad de Galileo solo funciona cuando ambos marcos de referencia se mueven muy lento respecto a la velocidad de la luz. Es decir, no tenemos un movimiento relativista, ¿sí? Siendo la relatividad de Galileo un caso especial de la relatividad de Einstein. Es decir, podemos reducir la relatividad de Einstein a la relatividad de Galileo. Para la relatividad de Einstein vamos a añadir propuestas a la relatividad de Galileo. Dice, los eventos que ocurren de forma simultánea para un observador A no necesariamente van a ocurrir de forma simultánea para un observador B. Luego esto nos dice que es posible que dos observadores que se estén moviendo relativamente uno respecto al otro y midiendo el intervalo de tiempo o la distancia entre ambos no obtengan el mismo resultado, ¿sí? Esto va a ser a velocidades ya cercanas a la de la luz, ¿no? Y luego, para que funcionen las leyes de Newton en todo sistema inercial, estas deben de tomar otra forma más general. Es decir, deben revisarse las ecuaciones de Newton. Y en efecto eso sucede con lo de Einstein. Por eso Einstein planteó la relatividad general. Esta ya fue su generalización de las leyes de Newton. Bien. Entonces esto nos dice que mientras más rápido viaje un objeto respecto a la velocidad de la luz, más se va a contraer, ¿sí? Más se está contrayendo, más se está haciendo chico, se está reduciendo la longitud, o al menos así lo vamos a percibir nosotros, que estamos observando ese objeto en movimiento que se mueve cerca de la velocidad de la luz. Mientras más cerca de la velocidad de la luz se esté moviendo en un eje, más chico lo vamos a percatar en ese eje. Sí, entonces también como se dilata el tiempo, pues también se pone aquí el cuadro, pues los de roja. Un poco de la obra de Dalí con los relojes derritiéndose. Porque básicamente eso es lo que está sucediendo con la relatividad de Einstein, ¿no? Bueno, aquí dice Einstein nos postula que las leyes de la física son las mismas en todo marco de referencia inercial, es decir, son invariantes. También nos dice que la velocidad de la luz en el vacío es la misma en todos los marcos de referencia inerciales y es independiente del movimiento de la fuente, ¿sí? Y algunas consecuencias de esto es que va a ser imposible viajar más rápido que la luz en el vacío. Ojo, es imposible viajar más rápido que la luz en el vacío. Eso no significa que sea imposible viajar más rápido que la luz en otros medios.
Por ejemplo, un electrón puede viajar más rápido de la luz en el agua y sucede. Se le llama efecto Cherenkov. Y eso sucede tiene que ver, ¿no?, con el índice de refracción del agua y que el agua es una excelente conductora de electricidad, y también tiene que ver, pues, bueno, con ya cosas más avanzadas de radiación. Entonces, al viajar a velocidades más cercanas a las de la luz, el tiempo se dilata, pasa más lento en todo el tiempo, y la longitud se contrae y la masa aumenta. Con todo esto se está reduciendo la aceleración. Todo actúa para reducir la aceleración, aún en este punto, porque de nuevo no podemos llegar a una velocidad más allá de la velocidad de la luz, entonces es más difícil acelerar mientras a mayor velocidad estemos yendo. Entonces la relatividad especial de Einstein va a seguir estas reglas. Ningún marco de referencia tiene preferencia sobre otro. Ok, o sea, todos los marcos de referencia van a tener la misma validez. Cada marco de referencia, es decir, cada observador, tiene su propio sistema de coordenadas y su propio reloj. Si un observador quiere tomar mediciones desde el punto de vista de otro observador, es necesario que realice una transformación de coordenadas espacio-tiempo mediante las transformadas de Lorentz. Para cada observador, su marco de referencia es inercial, es decir, desde su punto de vista, ellos están en un punto estacionario en el espacio. Luego, las trayectorias en el espacio-tiempo son invariantes bajo cualquier transformación de sistema de coordenadas. Esto de las trayectorias nosotros lo podemos representar mediante diagramas espacio-tiempo. Esto es posible, esos diagramas no me ha tocado manejarlos, sé que existen y los he visto. Posiblemente ponga una fracción de un video para mostrarlos y se va a mantener, pero sin embargo, y con todo lo que hemos mencionado, de que puede que las diferencias de tiempo entre un suceso y otro les den diferentes a los diferentes observadores, nunca va a pasar que para un observador el evento A ocurrió primero que el evento B, y que para el otro observador el evento B ocurrió al mismo tiempo, ocurrió antes que el evento A. No, ambos van a estar de acuerdo en qué evento ocurrió primero y qué evento ocurrió después. A lo mucho uno de los dos puede decir que uno de los dos eventos ocurrió al mismo tiempo, pero nunca van a decir que los eventos tuvieron un orden contrario. Hasta eso, se va a mantener la causalidad. ¿Sí? Entonces, con esto, antes de avanzar un poco, sí quiero mostrarles esos diagramas espacio-tiempo. En relatividad especial hay un video que me gusta mucho al respecto. Está en inglés, pero lo que quiero que vean es el diagrama. Science Asylum, relatividad. A ver, debe ser si no me equivoco. Y si no, va a ser el de la paradoja de los gemelos. Aquí están los diagramas. Hey crazies, there still seems to be some confusion about how relativity works. Before we do any more videos, let's straighten a few things out. Okay, aquí Here are the estamos fundamental titulados. rules of relativity. Rules-ativity? Nah. Me voy a ir para acá. You should know. Rule number 1. No Ahí está point el of view número has 1. Ningún arco de referencia tiene preferencia sobre otro. preference over any other point of view. Ever, ever? Ever, ever. That's what it means for things to be relative. Eso significa que las cosas son relativas. Does the moon orbit the Earth? La luna orbita la Tierra Or does it orbit the sun? o orbita el Sol, depende desde tu Depends on punto your de point of vista. view. Both are correct. Ambos son Do the correctos. planets orbit the Los planetas orbitan en círculos alrededor del Sol, o el Sol orbita en círculo esperad. Los planetas orbitan alrededor del Sol en círculos, o orbita el Sol en espirales, en vez de sun cualquier in planeta circles, or do they orbit the sun in spirals? orbitan el Sol en Depends on your point espirales. of view. Depende del punto de vista, ambos son Both are correctos. correct.
Does this squirrel accelerate toward the ground? La ardilla acelera hacia la Or does the tierra ground accelerate up o la tierra acelera hacia la toward the ardilla. squirrel? It depends on your point of view. Both are correct. Depende del punto de vista, ambos son correctos. Even though two observers Aunque- can and Aunque dos observadores puedan y a menudo desacuerden, no estén de acuerdo, ninguno de los dos está equivocado. Que los dos que puedan contradecirse, ninguno de los dos va a estar equivocado. often do disagree, neither one of them is wrong. Well, as long as they're taking measurements Bueno, siempre y cuando estén tomando mediciones de forma correcta. properly. Which brings me to Lo que me lleva a la regla número 2. Cada observador lleva su propio su propio juego de coordenadas y su propio reloj. Es decir, como ya mencionamos, como se va a dilatar el tiempo, también el tiempo va a variar según la relatividad de Einstein. O sea, cada marco de referencia va a tener su propio reloj. Ujú. observer carries their own set of coordinates and their own clock. The real world has El mundo real tiene dimensiones y esto se llena de caminos y de formas. dimensions, and it's filled with paths and shapes. The things that we see around Las us cosas que vemos alrededor de nosotros se ven geométricas. look geometric. But geometry isn't a very Pero la geometría es una rama muy versátil de las matemáticas por sí misma, así que se inventó algo. versatile form of math on its own. So we invented something called a coordinate. Se inventó algo llamado un sistema de coordenadas. A device that turns geometry Vamos, un dispositivo, una forma, un método que transforma la geometría en álgebra. Que eso es lo que nosotros estábamos haciendo, hacer cambios en el sistema de coordenadas, pero de coordenadas meramente geométricas. Ahora no son coordenadas únicamente geométricas, son coordenadas espacio-tiempo lo que vamos a cambiar. into algebra. It's a way for us to label positions with Es una numbers. forma de etiquetar posiciones con números y las direcciones con signos. And label directions with signs. Es We've Descartes, already ¿no? established that no one's point of Ya hemos establecido que ningún punto de vista tiene preferencia view sobre gets otro. preference. So everyone has their own set of Así que cada sistema de coordenadas va a tener su propio reloj relativo a ellos mismos. coordinates relative to themselves. And because this isn't just about space, it's Y dado que esto no solo acerca del espacio, sino que también es tiempo, así que es espacio-tiempo, ¿no? also about time. Those coordinates Esas include a coordenadas clock incluyen that measures esas coordenadas incluyen un reloj que mide el tiempo, que mide el tiempo propio de esas their personal coordenadas. time. Some people call that proper time, Algunas personas le llaman tiempo propio, but there's pero nothing no hay algo proper about realmente it. Don't el forget tiempo rule correcto, number pero one. no es tiempo, no hay nada correcto alrededor. O sea, todos los tiempos medidos desde el marco de referencia propio tienen la misma validez. ¿Ves? O sea, No one is proper. Everyone's time is on equal footing. sí, It's a terrible name, todos los tiempos tienen la misma validez, ¿no? so I'm not going to use it. No voy a I usar do el what I tiempo want. propio. The point is, as long as everyone is taking measurements using their ¿No? Mientras todos estén tomando mediciones usando su propio juego de coordenadas y su it propio doesn't reloj, matter if they disagree. no importa si están de acuerdo o no, todos Rule están en number lo three, correcto. if one Regla número 3, si algún observador quiere tomar medidas desde el punto de vista de otro observador, entonces necesitan una transformación de coordenadas, como las que habíamos hecho hace rato, pero ahora son coordenadas espacio-tiempo y no solamente son cambios de coordenadas en el espacio. observer wants to take measurements for a different observer, then they need a coordinate transformation. As the name suggests, it Como el nombre lo sugiere, transforma un juego de coordenadas a otro juego de coordenadas, hace un cambio de sistema de coordenadas, ¿no? set of coordinates into another. For special relativity, those are called Para la relatividad especial, esas son las transformadas de Lorentz Lorentz, transformations, named after Hendrik Lorentz because las llamadas sobre Hendrik Lorentz, llamadas en honor a Hendrik Lorentz porque él fue el primero, él fue el que las desarrolló. O sea, y esas transformadas de Lorentz ya estaban desde antes que Einstein. Entonces Einstein pues básicamente tomó lo de Lorentz. Y eso lo podemos expresar en forma matricial, y la forma matricial es la que yo tengo en la presentación.
Básicamente esto es lo mismo que lo del video, pero de momento centrémonos en el video. He came up with the ones we use today. Wow, Einstein gets a lot of credit for other people's work. Sí, Einstein tiene mucho crédito por trabajo que hicieron otras personas. Huh. For general relativity, the transformation Para la relatividad general, la transformación depende de cómo se vea la geometría. depends on what the geometry looks like. Around the Earth, the transformation for time Alrededor de la looks something Tierra, like this. la Time transformación. passes. Espera, alrededor de la Tierra, la transformación de tiempo se ve similar like a this. esto. Time passes slower El tiempo on se the ve más lento, se pasa más lento de lo que en la Tierra, en la superficie, que en el espacio. surface than it does farther away in space. That looks like math. Eso se Is ve that como math? matemáticas. I didn't sign up for any math. yes, it's Eso math. es We're matemáticas, gonna try pero to bueno, work around it. básicamente estos tipos de Consider two videos observers. evita matemáticas, pero Me and you. lo Let's explica el assume I'm concepto in a muy bien. space station Asumamos que in estamos the en middle una of empty space, en una 'cause that estación happens to be espacial exactly where I am. Let's also assume you y are in a asumamos que spaceship traveling ustedes están que otras personas están en una nave espacial y están viajando a un 55% de la velocidad de la say, luz. 55% the speed of light. That's fast. Now let's Es remember muy the rápido. rules. Ahora One, recordemos las no reglas. pointing- Regla número... Ahora regla número 1, no, ningún punto de vista tiene preferencia sobre otro, así que ninguno de los dos es especial en ninguna forma, al menos en lo que corresponde, en lo que respecta al espacio-tiempo. Tiempo. Regla número 2. Todo observador tiene su propio juego de reloj, su propio juego de coordenadas y su propio reloj. clock. That looks like this for the two of us. Y eso se parece, entonces se vería el sistema desde menos desde el punto de vista de la estación espacial. Y si la persona en la estación espacial quisiera saber cómo se ve el movimiento desde el punto de vista de las personas en el cohete, tendríamos que aplicar la regla número 3, que es el cambio de coordenadas. I need rule number 3. I need a coordinate transformation. Es una transformación de Physically, coordenadas. that transformation would look like this. Físicamente esta transformación de esta se vería así. Ahora esto es desde el punto de vista de la nave espacial. Now you're Ahora stationary, and I'm the one that's se contrajo la longitud de la estación y ahora la estación es lo que se está moviendo en vez del cohete. According to rule number 1, both points Y de of view acuerdo are- a la regla número 1, ambos puntos de vista son correctos. both of these are equally Ambos correct. Whenever you look puntos de vista son igualmente correctos. relativity, Cuando trabajamos con relatividad tenemos dos do opciones. the hideous math, Hacemos las matemáticas en toda su gloria, que funciona pero no es tan interesante. O you can use a space-time utilizamos el diagrama espacio-tiempo para hacer las matemáticas más fácil, but you que es más profundo, pero tienes que aceptar algunas cosas rarezas visuales que vamos a tener en este diagrama, que era lo que quería llegar. if you haven't guessed yet, I'm a fan of the Y sí, el amigo le gustan más las cosas por gráficas. Él hace las matemáticas en su libro, pero en sus videos hace las cosas más gráficas. We need another rule. Para dibujar los diagramas de ese tiempo de forma bien, entonces necesitamos otra regla número 4. Y volados looked on observers. Siempre parecerá que para un observador que ellos están en un punto estacionario en el espacio. O sea, uno de los dos observadores. Para un observador, su punto de vista va a ser fijo y para el otro observador se va a mover. Eso es para ambos Just to observadores. clarify, it doesn't matter what you think you're doing. No importa lo que pienses que estás haciendo, lo único que realmente importa es lo que parece que está. A ver. Para aclarar, eso no significa. It doesn't matter what you think. No importa lo que pienses que estás haciendo, Matter what you think you're lo que doing. estás haciendo. All that matters Lo que is what importa it es lo que looks like. parece que estás If you're in haciendo. a car that's driving, you certainly Eso es have lo a del ejemplo del concept carro. of moving, because your experience tells you that things like buildings can't move. But it doesn't Pero- look very different from when you're sitting on the couch watching TV. It's the things around you that look like they're moving in both cases. Sí, eso es lo So que what estaba does that diciendo del have to do ejemplo del with carro. space-time diagrams? Right. ¿Y eso qué tiene que ver con los That's where I was going. diagramas espacio-tiempo? Bueno, Let's go hasta back ahí to vamos. you and me in space. Ahora regresamos en el espacio. Ahí está la nave espacial de ustedes viajando de nuevo a una velocidad fija del 55% de la velocidad de la luz. If we focus on that for a Si nos minute, concentramos en eso por un minuto y le damos coordenadas, eso se ve de esta forma. Ese es un diagrama del espacial. Nosotros queremos un diagrama espacio-tiempo. So we add a time Entonces le ponemos un eje de tiempo
Y para que veamos que la nave se va a mover también en el espacio. Ahí está, y aquí está la trayectoria de la nave en el espacio-tiempo. ¿Sí? Sí. Aquí está la trayectoria en el espacio-tiempo de la nave espacial. Y la trayectoria en el espacio-tiempo de la estación espacial se vería así, como se vería fija en el espacio desde mi punto de vista. Entonces la voy a poner fija en el espacio, pero el tiempo va a transcurrir. Entonces se va a mover en el tiempo, pero se queda fija en el espacio, ¿no? Sí, entonces ahora de las coordenadas de ustedes que están en el cohete, ahora el eje de tiempo de ustedes se vuelve paralelo al camino que están tomando. Se vuelve paralelo al camino que están tomando. Y el espacio lo rotamos un poco, pero lo vamos a rotar hacia el tiempo. Estamos cerrando el ángulo. Esto va a ser un ángulo diferente a 90 grados, ¿no? Estamos cerrando esto. En un diagrama espacio-tiempo, una transformación de coordenadas es solo una rotación. Por eso quise cubrir yo hace rato las matrices de rotación. Para poner transformaciones en el tiempo, en el espacio, y ahora estamos hablando de transformaciones en el espacio-tiempo, rotaciones en el espacio-tiempo. Pero aquí hay algo un poco raro pasando, ¿no? Observamos que el espacio y el tiempo tienen un comportamiento similar y opuesto, ¿no? Cuando el eje de tiempo rota, el eje del espacio también rota, pero en la dirección opuesta. Esas son mis coordenadas, las coordenadas de la estación espacial, y estas son ahora las coordenadas de la nave, ¿no? Cada eje de tiempo es perpendicular a su propio eje de espacio, incluyendo este. Sí, estos son perpendiculares. Como habíamos dicho, las cosas se ven un poco raras en los diagramas de espacio-tiempo, pero podemos observar las cosas con mayor profundidad, a hacer las matemáticas por sí mismas. ¿Notan cuando lo que pasa con los caminos? ¿Con las trayectorias? ¿Qué pasa con las trayectorias? No cambiaron. Las coordenadas cambiaron, pero las trayectorias siguieron iguales. Entonces la regla número 5. Las trayectorias espacio-tiempo son invariantes bajo las transformaciones de coordenadas. Los observadores como tú o yo, como ustedes son o yo, podemos ver el tiempo, podemos medir tener diferentes mediciones del espacio o diferentes mediciones del tiempo, pero vamos a estar de acuerdo siempre en la trayectoria espacio-tiempo. Entonces esa trayectoria espacio-tiempo sería como el módulo que habíamos dicho al transformar el vector. El módulo se mantenía, y aquí lo que se mantiene es la trayectoria. Por ejemplo, digamos que iniciaron su cronómetro ustedes aquí, en este punto, y lo detuvieron allí, en esa parte. Entonces ustedes dirían que este tiempo pasó. Entonces ustedes dirían que su tiempo pasó en su reloj. Entonces entonces eso es para ustedes en una nave espacial. Ahora, yo desde el punto de vista de la estación espacial, yo diría que así pasó el tiempo desde mi punto de vista. Y lo diría en esta distancia. En el espacio. Vamos a obtener diferentes coordenadas en el espacio-tiempo, pero vamos a estar totalmente de acuerdo en el espacio. Pero vamos a estar de acuerdo, en la trayectoria.
Solo necesitamos una transformación de coordenadas para comparar de manera adecuada las mediciones. properly compare the measurements. And if we strictly obey Y si obedecemos estrictamente estas reglas, podemos ver algunas cosas incluso todavía más raras. these rules, we see some even weirder things. Let's say this is the back. Digamos es que esta es la parte de atrás de su nave espacial y este es el frente. Now let's say you have a light at each Entonces digamos que tienen ustedes una luz en ambos puntos, una luz en cada punto y esta empieza a parpadear al mismo tiempo, end de esta forma. at the same time, like this. But I will ¿Sí? not see them. Pero eso es desde el punto de vista de ustedes. Ahora desde mi punto de vista de la estación espacial, For me, those events happen at different esos times. eventos I ocurrieron see the light Esos eventos ocurrieron en momentos like diferentes this. y yo So no we los can vería disagree on how much bien time así. Entonces para mí una luz, entonces aunque para ustedes esas luces están parpadeando al mismo tiempo, para mí una luz parpadearía antes de la otra. Ujú. passed. Así que vamos a estar en desacuerdo en cuánto tiempo ha pasado o incluso en las mediciones de longitud. That blink at the same time, like this. But I will not see them blink at the same time. For me, those events happen at different times. I see the lights blink like this. So we can Sí, disagree. esa parte sería la dilatación del tiempo, ¿no? Entonces podemos estar en desacuerdo en cuánto tiempo ha pasado o en qué tan lejos la nave espacial de ustedes ha viajado. Agree on how much time has passed, or how far your ship has traveled, or even how much O incluso o inclusive en la longitud de su nave espacial. De nuevo, contracción de longitud. space your ship takes up. For one observer, Para un distance observador or la time distancia o el tiempo pueden ser cero, pero no ambos. La distancia o el tiempo pueden ser cero, pero no ambos. could even be zero, but not both. If one observer says things Si un observador dice que las cosas ocurrieron en el mismo lugar al happen mismo at the same tiempo, place and time, then that's just one event. entonces ese es solo un evento. Y todos deberían estar de acuerdo con este evento. And everyone agrees on that. Alright, so we may or may not disagree on Y puede que estemos en acuerdo o no dependiendo de la situación. things depending on the situation, but there's always one Pero siempre hay una regla final en la que podemos juntar. Regla número 6. La causalidad se debe de mantener, no importa qué. Causality must be maintained, no matter what. Causality, also known as cause and effect, La causalidad, también conocida como causa y efecto, debe de mantenerse para todos los observadores. must hold for all observers. If one event Si un causes evento another, provoca otro evento, entonces todos vamos a estar de acuerdo en que los eventos ocurrieron en ese orden en particular. then we'll all agree they happened in a particular order. The cause will La always happen causa before the effect. siempre ocurrirá antes que el Different efecto. amounts of time. La causa siempre vendrá antes que el efecto. Quizás en diferente cantidad de tiempo, pero siempre antes. Before, but always before. This is the rule that limits Esa es la regla que light. limita, Frankly, this esa es la regla que limita la velocidad de la luz y francamente la velocidad de todo lo que podría causar un evento. is an event. Even if you think you've come up with some clever scenario, Conway 79. Let's say I'm on my space station. Ahora digamos que estamos en la estación espacial observando ahora dos I see naves. these ships moving at 55 Ambas naves se están moviendo a una velocidad de un 55% de la velocidad de la luz en velocidades opuestas. Muy rápido. Entonces si nosotros rotamos sus puntos de vista, quizás puedas pensar que ellos observan a la otra velocidad a la otra nave ir a una velocidad del 110% de la velocidad de la luz. Pero eso sería incorrecto. Recordemos regla número 3, si un observador quiere tomar mediciones desde un punto de vista de otro observador, entonces tiene que hacer una transformada de coordenadas. La transformación entre estos dos puntos de vista no es lo que uno esperaría de su experiencia personal. Las transformaciones para velocidad realmente se ven de esta forma.
ebook, shameless promotion, ebook. Sí. So one Sí, ship tiene un ebook, would está actually chido. measure the other ship's speed Sí, así que cuando una nave mida la velocidad de la otra nave, to be 84.5. a veces la medición, el resultado de la medición nos daría 84.5% de la velocidad de la luz, lo cual es menos de la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? Which is still less than the speed of light. You have to remember all the rules. Tenemos que recordar que todas las reglas y cómo funcionan de forma No apropiada. point of view has preference over any Sí. other point of view. Regla número 1, ningún punto de vista tiene preferencia sobre otro. Regla número 2, cada observador tiene su propio juego de coordenadas y su propio Every reloj. observer carries their own set of coordinates and their own clock. Rule number 3. Regla If one número observer 3, wants to si un observador quiere tomar mediciones desde un punto de vista de otro observador, vamos a necesitar un cambio, una transformación de coordenadas. take measurements for a different observer, then they need a coordinate transformation. ¿No? Ok. Rule number 4. El número 4 siempre parecerá que siempre se verá como si un observador estuviera en un punto estacionario en el espacio. It will always look to an observer as though they are stationary in space. Rule number 5. Space-time Regla número 5, los trayectorias en el espacio-tiempo son invariantes bajo las transformaciones de coordenadas. paths are invariant under coordinate transformations. And rule number Y 6. regla número 6, la causalidad debe de mantenerse sin importar qué. Causality must be maintained, no matter what. Those are the rules that Esas space son las time reglas, defines, and we have Esas son las reglas del espacio-tiempo y tenemos que vivir con ellas y con sus consecuencias, to live with the consequences, even if they're weird. incluso si So, son got raras. any questions about relativity? Please ask them. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda al respecto? ¿Una duda respecto a esta parte? ¿O todo bien hasta ahorita? Sí, no entendí bien. Así es, profesor, así es. Todo bien hasta ahorita. Ok. Sí. Sí, o sea, de repente pueden encontrar videos en español, pero ese en lo particular me gusta mucho porque te muestra los diagramas de espacio-tiempo. Y como mencionó, uno puede profundizar más viendo esos diagramas que al hacer las ecuaciones. ¿Entiendes, no? Entonces, así se vería esto. Entonces, esta sería la transformación. Y todo esto, pues de nuevo, esto sería una rotación. Esto lo podemos ver como una rotación, pero esto ya sería una rotación de 4×4. Aquí hay algo, unas cantidades que vamos a utilizar mucho en relatividad especial. Está beta. Beta va a ser el coeficiente entre la velocidad a la cual se esté moviendo el objeto sobre la velocidad de la luz en el vacío. Y gamma va a ser igual a 1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos beta al cuadrado. Bien. Entonces, para el movimiento rectilíneo uniforme relativista, aquí estos serían mis juegos de coordenadas, ¿no? Aquí este es mi sistema de coordenadas. Aquí nótese que estamos incluyendo al tiempo. Es velocidad de la luz por tiempo, que esto a final de cuentas es una distancia, por, bueno, aquí en X, en Y y en Z. Y esto va a ser la rotación en el eje X. ¿Cómo va a rotar en el eje X? Entonces, multiplicamos esta matriz por este vector. Sí, entonces nos queda gamma por CT1 por CT. Entonces la velocidad de la luz en el vacío por el tiempo del marco de referencia 0 visto desde el marco de referencia 1, ¿no? Es decir, desde el punto de vista nuestro, del que nosotros consideramos estacionario, desde nuestro punto de vista, el tiempo desde nuestro punto de vista queda igual a esto. Quedaría gamma por C por el tiempo del marco de referencia 1 visto desde el marco de referencia 0 menos gamma menos beta por gamma por X visto desde 1 X de 1 visto desde 0, ¿sí? O sea, estamos haciendo rotaciones y ya si estamos hablando, y así quedaría la rotación para Y
para Y y rotación en Z. Sí, y este de aquí arriba, pues este del centro, pues ya es, esto es tiempo, ¿no? Entonces así nos quedarían. De estas formas también tenemos el boost inverso de Lorentz. Estas transformadas van a tener su transformada inversa, es decir, las podemos regresar al punto de vista que tenían previamente. O sea, de esto de relatividad voy a poner preguntas en el examen, más no pondría ejercicios. Lo que quería sobre todo es que les quedaran claros, es que entendieran los conceptos, porque este tema en sí está medio raro, pero se puede entender. Entonces, y aquí está un ejemplo de con el bus de Lorentz, pero este ejemplo, la verdad, bueno, vamos a ver qué tanto hasta dónde llegamos con esto, porque nos quedan menos de 10 minutos. Por ejemplo, al ganar una carrera interestelar, una capitana pilotea su nave espacial a una velocidad de 0.6 c, siendo c la velocidad de la luz en el vacío. Esto al cruzar la línea de llegada. En ese instante se emite un grito de triunfo desde la parte trasera de la nave espacial. Este sería el evento 2. El evento 1 es cuando cruza la línea de llegada. La capitana mide la longitud de la nave y se obtiene que esta nave mide 300 metros. Un espectador se encuentra en la línea de salida. ¿En qué momento se emite el mensaje de felicitaciones desde su punto de vista? Para el espectador, ¿cuánto mide la nave? Entonces el paso 1 va a ser colocar los marcos de referencia. Entonces colocamos el marco de referencia 0 en la línea de llegada y el marco de referencia y en la línea de llegada, que sería la posición del espectador, y el marco de referencia 1 en la parte frontal de la nave, de forma tal que ambos marcos de referencia se encuentren en la misma posición en el instante 0. Entonces ambos marcos de referencia se encuentran en la misma posición. O sea, el tiempo del marco de referencia 1 visto desde el marco de referencia 0 va a ser igual al tiempo del marco de referencia 0 visto desde el marco de referencia 1 en el instante en el que ambos son 0. Ya después pueden cambiar ambos. Entonces, en el paso 2 vamos a definir x' y y', que sería ahora vamos a decir que dado que la longitud de la nave en el que se me emitió el mensaje de felicitaciones fueron medidos desde el marco de referencia 1, es decir, desde adentro de la nave, vamos a decir que x' va a ser menos 300 metros, es decir, de la parte frontal de la nave hasta el fondo de la nave sería de menos 300 metros de acuerdo al marco de referencia 1, de 300 metros respecto al marco de referencia 1, y por la orientación se deja negativo, siendo x la posición de la parte trasera de la nave medida desde el marco de referencia 1, ¿no? Que sería parte frontal de la nave, línea de llegada. Luego, con esto vamos a calcular beta y gamma. Estamos diciendo que la velocidad de la nave es de 0.6 veces la velocidad de luz, 0.6 por c. Beta sería esa velocidad sobre c, entonces beta es igual a 0.6. Gamma sería 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos beta al cuadrado. Entonces 1 menos beta al cuadrado sería 0.36, entonces sería 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos 0.36, entonces es 1 sobre raíz cuadrada de 0.64, entonces gamma será 1.25. Aquí de momento no le ponemos, y ese gamma pues no tiene unidad, ¿no? Y tampoco beta. Entonces gamma es 1.25. Entonces con esto nosotros lo que ya conocemos es el punto de vista de la nave, que son las primas, prima, x', y', z', son los que nosotros utilizamos para medir. Entonces, debido a esto, ya nosotros conocemos gamma, nosotros conocemos beta, y ya podemos entonces armar nuestra matriz de transformación de coordenadas, el boost de Lorentz, el boost inverso de Lorentz, ¿sí?
si tuviéramos nosotros las mediciones vistas desde el espectador y queríamos tomarlas y que si quisiéramos pasarlas a lo que daría midiendo desde dentro de la nave, entonces utilizaríamos el bus directo de Lorentz. Entonces sustituimos los valores. Sí, entonces vamos a decir que para ambos puntos es el marco de referencia. Como en el instante que nosotros tomamos las mediciones, para ambos es 0, entonces pondremos que θ' es 0, 0 por c es 0, x' habíamos dicho que menos 300, y' y z' se quedarían igual, realmente sería 0 y z' sería 0, 0 lo podremos dejar ahí, no variarían de todas formas. Y aquí lo tenemos, ¿no? 1.25, 0.6 por 1.25, 0.6 por 1.25 y hacemos la multiplicación para acá. Entonces, al hacer la multiplicación de esta matriz por este vector, ya nos queda 0.6 por 1.25 por menos 300, daría menos 225 metros. 1.25 por menos 300 daría menos 375 metros. Ahora, este de aquí arriba se supone que es tiempo, ¿no? Pues sí, eso es ahorita longitud. Y si dividimos la longitud entre velocidad, nos da tiempo. Entonces lo vamos a dividir entre la velocidad de la luz en el vacío. Este sería el paso 5. Obtenemos t y extraemos los resultados. Sí, menos 225 sobre c quedaría menos 225 sobre 3, aproximadamente menos 225 sobre 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo, lo cual es igual a menos 7.5 por 10 a la menos 7 segundos. Entonces, pero este tiempo, como da negativo, es tiempo negativo, indicando que para el espectador el grito de triunfo se dio antes de que la nave cruzase la línea de llegada. Y la longitud de la nave medida por el espectador va a ser de 375 metros. Y para dentro de la nave es 300 metros, ¿no? Ok. Sí, entonces así quedaría esto. Así se ven las matrices, el bus tridimensional de Lorentz. Y aquí una pequeña comparación ya para terminar. Para la relatividad de Galileo, el tiempo transcurre de la misma forma para los dos observadores. En la relatividad de Einstein, el tiempo transcurre de forma diferente para los observadores. Pues, por ejemplo, aquí gamma, digamos que se da el caso de que estoy viajando a una velocidad donde beta sea aproximadamente 0. Cuando beta sea aproximadamente 0, gamma va a ser aproximadamente 1. Entonces, el tiempo se quedaría igual. Pero de que tendría una traslación. Sí, aquí sería, esto se quedaría igual. En este caso. Entonces podemos decir que la relatividad de Einstein se reduce a la relatividad de Galileo. Luego aquí nos dice la relatividad de Galileo, que una vez hecho el ajuste de orientación y velocidades y posiciones iniciales, solo se suman, no se restan. Y para la relatividad de Einstein, una vez hecho el ajuste de orientación, se aplica el bus de Lorentz o el bus inverso de Lorentz para asegurar que ninguna velocidad supere a la velocidad de la luz. Y ambos coinciden en que las leyes de la física son invariantes en el espacio y que ningún marco de referencia o sistema de coordenadas va a tener preferencia sobre los otros. Entonces aquí comparación con relatividad, sin relatividad. Esto ya es momento relativista, pero esto ya es otro tema. También involucra relatividad especial. Pero bueno, esto ya así quedaría el momento relativista, ¿no? Sí, sería el momento de forma relativista, la masa de forma relativista, ¿no? Pero eso ya no quería llegar hasta aquí, quería llegar hasta acá, hasta esta comparación. Espero les haya gustado el tema. ¿Qué tal les pareció? Pues también está interesante y más
y la vez sí ve complicado y tener una idea de cómo es, yo creo que sí sirve mucho, de una idea. Sí, va relacionado. Van relacionadas las cosas. Al final, todo es física, son transformaciones, va a depender las cosas de los puntos de vista. Y creo que esto se llama como física cuántica, es lo que dijo que la física cuántica es de cómo se da cuenta de distintas maneras, distintas perspectivas y todo eso. Bueno, Es similar a eso. esto sería relatividad. Lo de cuántica sería las mediciones. En las mediciones, que es que al tomar una medición afectas lo que estás midiendo. ¿Alguien más quiere dar una opinión respecto a este tema o qué les pareció? No sé, Eva, Arriarán, Gualino. No, ninguno. Ok. Entonces con esto terminamos la clase por el día de hoy. Que tengan unas buenas vacaciones. ¿Subiré esta clase? Sí, esa la voy a subir, la grabación. Ok. Grabación. Una cosa más que voy a hacer es tomar un par. Voy a tomar un par de capturas de pantalla, todavía no se salgan. Oigan, a ver, 5, 2, 1. Sí, todavía no se salgan. Estoy tomando capturas de pantalla rápido. Porque veo que solamente quedaban como unas 16 personas al momento. Unas 15 personas al momento final. Y habíamos iniciado más de 30. Entonces, 2, 2, 3. Listo, ya está. Ya terminamos por hoy. Y esa sería la segunda lista. En otras palabras, ahorita los que tomé captura de pantalla que estaban, ya tienen. Les voy a tomar la segunda asistencia. Ok, ya pueden irse. Que tengan un buen día. ¿Eh? Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego.